que cuando uno lee las Escrituras a través del Espíritu, con intenciones de buscar lo dentro del corazón, dice que varios pasajes de la Escritura nos hablan de cómo podemos obtener ese provecho de la Escritura. Y uno de los provechos y los beneficios que obtenemos cuando estudiamos la Escritura de esa forma es que conocemos, ¿no es cierto?, los derechos de Dios. Reconocemos los derechos que tiene Dios y los derechos que tiene el ser humano de obedecer y la obligación de obedecer. Luego, más o menos vimos que cuando uno se beneficia con el estudio de la Escritura, tiene mayor reverencia a los mandamientos de Dios. En realidad es una total reverencia, pero poco a poco vamos creciendo y vamos teniendo cada vez más una mayor reverencia a los mandamientos de Dios. Primero, reconocer los derechos que tiene Dios, ¿no es cierto? Luego, la reverencia a los mandamientos de Dios. Y una tercera, que podría ir en ese orden, como les comenté a último momento el otro día, si mal no recuerdo, si se recuerdan ustedes, es lo que es el temor de Adonai, ¿no es cierto? Que es una expresión que aparece varias veces en la Escritura. Muchas veces aparece el temor de Adonai, otras veces aparece, creo que son unas 6 o 7 veces cuando aparece, pero con distintas formas de escritura, ¿no es cierto?, distintas palabras. El principio de la sabiduría es el temor de Adonai, pero no aparece exactamente siempre con las mismas palabras, pero si son 6 o 7 veces, no más. Entonces, ¿dónde aparece eso? El principio de la sabiduría es el temor de Adonai, con distintas expresiones. En algún caso dice Bereishit, y en otros casos dice Tehilá, en vez de cual al principio, y en otros casos alterna las palabras. Pero eso uno lo ve en la Escritura. Entonces, en primer lugar, reconocer los derechos de Dios, luego tener una mayor y con el propósito de tener una total reverencia a los mandamientos de Dios, y luego tener lo que es temor de Adonai. La palabra que aparece como temor muchas veces, no siempre, yo se las digo. Es la palabra Yareh, ¿sí? La palabra Yareh. La palabra es miedo, temer, respetar, reverenciar y también honrar, entre otras, no son las únicas excepciones. No siempre aparece la misma palabra para esto, pero muchísimas veces aparece esta palabra para cuando se refiere al temor de Dios, ¿no es cierto? Y aparecen otras cuando se habla de temer, otras para respetar, pero la palabra Yareh significa temer, también temer y tener miedo. Tener miedo, respetar, honrar y reverenciar, ¿sí? En el Salmo 33:8 dice: tema a Adonai toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Cuando uno ahora lo vamos a leer el Salmo 33:8, pero en el versículo 33:8 dice así: tema a Adonai toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. En realidad, cuando uno lee este Salmo y otros pasajes que se refieren, porque aparecen muchas veces este concepto, nos tenemos que dar cuenta que el Señor Dios es tan alto que solamente mirando lo que dice la Escritura y lo que tenemos que sentir nosotros, de la majestuosidad que tiene, de lo sublime que es, en realidad el ser humano tendría que temblar cuando uno lee las Escrituras. Y a veces los creyentes no hacemos eso, ¿no? Yo me pongo en primer lugar, pero tendríamos que empezar a interiorizarnos qué es lo que dice la Escritura y a aprenderlo en nuestro corazón, ponerlo por práctica, reconocer los derechos, tener reverencia de los mandamientos de Dios y empezar a temer a Dios, y lo dice muchísimas veces, ¿sí? Y en el Salmo 89:7 dice: Dios es temible en la gran congregación de los santos,
y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. La palabra que dice formidable, que yo tengo como formidable, porque puede ser otra traducción, es esta. Es la palabra norá. Dice, Dios es temible en la congregación de los santos y formidable en todos cuantos están alrededor de él. La palabra que dice temible arriba no es la palabra que también temible de temer, no es la palabra yará, sino que es otra palabra. De todas maneras, la palabra temible dice Dios es temible. La palabra que yo tengo como temible en el primer versículo, la segunda palabra que Dios temible, también puede traducirse como apreciado, querido, respetado y reverenciado, ¿no? Que es otra palabra, pero dice Dios es temible, pero también uno tiene que entender como querido, porque se traduce como querido también. Esta palabra se la voy a dar. Es naharás. Esta palabra que dice Dios, le digo por qué. Porque estamos hablando de uno que tiene que tener temor a Dios, y vamos a ver unos pasajes donde aparece el temor de Dios. Pero primero convengamos algo, ¿no? Dice, tema Adonai toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y luego, bueno, Dios temible, ¿no es cierto? Naharás, que también puede ser Dios querido, Dios respetado, Dios reverenciado. Pero el concepto del hebreo es un poco distinto al del español, ¿no es cierto? Cuando a veces uno piensa en el concepto de temer, lo aísla del concepto de querer y reverenciar y respetar. Nosotros casi lo separamos. Y aquí estas palabras en el hebreo son distintas, ¿no? Dios temible es correctísimo, pero también Dios apreciado, querido, respetado, la otra es reverenciado. Ok. En la gran congregación de los santos, quiere decir que el único que respeta, reverencia, quiere, ¿no es cierto?, y teme son los creyentes, el otro no, ¿no es cierto? Y tenemos que convencernos muy bien de que somos verdaderos creyentes. Si no lo respetamos, no reverenciamos, no agradamos a Dios o no lo amamos, la palabra queremos, no lo queremos, porque la palabra significa querer también. Entonces tenemos que empezar a reconvenir cómo es nuestra vida, ir sobre nuestros pasos, como dice el Salmo que leímos el otro día, 119, volví sobre mis caminos y te presenté mis caminos para que los esté reacomodando en el camino del Señor. Si nosotros no respetamos, no reverenciamos, no cumplimos, no obedecemos, si no somos, a veces los creyentes somos negligentes hasta para ir a la congregación, aún para cumplir con las cosas elementales y esenciales como para ser creyentes, y evidentemente no estamos teniendo ese, pongámoslo así, hay algunas Biblias que traducen muy correctamente cuando ponen temor reverencial. Una sola palabrita la traducen como temor reverencial para demostrar que pues, no es solamente miedo, que también podría ser miedo, y reverencia en el sentido de honra, respeto. Dice, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. La palabra es la palabra, por ahí, la palabra norá, esa que tengo como formidable. Si uno busca en otros pasajes de la Escritura también, este tipo de palabras aparece como terrible y espantoso. La palabra se utiliza en el hebreo moderno también con estas traducciones. Entonces la palabra norá significa ser temeroso, terrible, espantoso. Pero no lo vea, no cuando dices espantoso, nosotros tenemos espantoso como si esto es asqueroso, es espantoso, ¿no? Y ahí sí tenemos que cambiarle el sentido del español nuestro, el hebreo es distinto.
Porque tenemos palabras en hebreo, conceptos en hebreo, mentalidad en hebreo y la escritura en hebreo. Pero también tenemos palabras en nuestros idiomas. Y cuando queremos traducir, a veces podemos llegar a confundirnos mucho por la idea que tenemos de cómo se utilizan determinadas palabras. A veces asqueroso es sinónimo de espantoso, pero en este caso no tendría nada que ver con la palabra norar, ¿de acuerdo? También significa estupendo, admirable, formidable, como tengo yo en esta traducción, porque hay varias traducciones. También venerable. Entonces yo podría decir, Dios es apreciado, querido en la gran congregación de los santos, ¿cierto? Y admirable, estupendo, venerable, sobre todo cuantos están alrededor de él. Quiere decir que en la escritura no estamos a ver, ¿no es cierto?, la palabra temeroso, la palabra norá o la palabra naratz, ¿no es cierto?, y la tenemos que más o menos entender. De hecho, que usted, como creyente y muchos con tantos años, enseguida entienden cuando dice Dios temeroso, Dios tremendo, o Dios temible, o el temor del Señor, no necesariamente tendría que asustarnos, pero sí en algunos casos también. En algunos casos sí también. La idea, hablando de Dios, es de temer, de tener miedo directamente. Pero uno dice, bueno, no tengo que tener miedo. En algunos casos, yo les puedo mostrar en la Escritura, sí que había pavor, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel cuando Dios decía que iba a poner su mano obrando de tal o cual manera. Y la gente temblaba de miedo. Y entonces esa palabra de Dios temible, Dios temeroso de Dios, respetado, respetable, entonces pasa a ser de reverencia y de respeto. Tienen ese juego en hebreo. En hebreo yo pienso que se entiende perfectamente. Para ninguno de ustedes es sorpresa, ¿no es cierto? Y luego, por ejemplo, en el Salmo 9:10, no lo busquen, ¿no es cierto?, dice, el temor de Adonai es el principio de la sabiduría. El temor. Ya con la idea que tenemos sabemos el respeto, la reverencia, ¿por qué no el miedo? Es el principio, el comienzo de la sabiduría. A veces nosotros comenzamos mal, porque queremos tener sabiduría comenzando, acá dice reshit, ¿no?, la palabra reshit, que es comienzo. Entonces el temor de Adonai, lo que implica el respeto, la reverencia, la honra, dice, es el principio de la sabiduría. Si yo quiero tener la sabiduría, muchas veces ahí pasa. Sabiduría es la palabra jochma, otras veces es da'at. Alguna vez cuando se refiere al temor de Adonai en la sabiduría utiliza la palabra da'at, otra vez utiliza la palabra jochma. En muchos casos la palabra es intercambiable. Reitero, para que no nos perdamos en esto que estoy hablando, ¿no es cierto? Dice, tema Adonai toda la tierra, y ya sabemos lo que es tema. Luego, Dios es temible en la congregación de los santos y formidable, ¿no es cierto?, sobre todos cuantos están alrededor, sobre todo cuantos están alrededor de él. Y en otro pasaje, como tanto, porque son muchos, el temor de Adonai es el principio de la sabiduría. Y sabiduría es un uso apropiado también del conocimiento. Muchas veces, reitero, dice da'at, cuando dice sabiduría, y en otros dice jochma, y en esos casos la palabra es intercambiable. Le voy a mostrar, si buscamos rápido, en el Proverbio 2. Proverbios 2. Déjenme ver, tengo que compensar de que ese Proverbio 2 y algo rápido. Sí. En el libro de Proverbios aparecen muchas palabras como conocimiento, sabiduría, etcétera, 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 ¿no? Y que son casi parecidas todas, y en hebreo son varias palabras. Dice así, hijo mío, si recibieren mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la palabra
si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Adonai y hallarás conocimiento de Dios, porque Adonai da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De hecho, que son todas palabras distintas, por eso muchas veces son intercambiables, otras veces no, pero muchas veces son intercambiables, y más cuando las vemos en otro idioma. Y al verlas en hebreo sabemos qué palabra va en cada lugar, y aún en hebreo puede ser intercambiable. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Ahora, vuelvo al principio, dice, bueno, si recibieres mis palabras, hay que recibirlas, y mis mandamientos guardares, ¿no es cierto?, haciendo estar atento tu oído a las sabidurías, hay que inclinar el corazón, hay que clamar a la inteligencia, ¿no es cierto?, y hay que buscar, ¿no es cierto?, cómo se busca la plata y se escudriña como a tesoro. La palabra escudriñar, ¿cierto?, es buscar, investigar y examinar. Dice que se le escudriña como a tesoro. Déjenme buscar un pasaje porque en Génesis creo que es. Usted se recuerda cuando José estaba con sus hermanos y José le pone el dinero dentro de las alforjas, ¿no es cierto? Bueno, en el verso 23 dice, José le respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, os dio el tesoro escondido en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, y entonces sacó a Simeón a él, ¿no es cierto? Usted fíjese que cuando se esconde el dinero, ¿no es cierto?, en los costales que llevaban los hermanos, ¿no es cierto?, que se volvían a buscar a Jacob, obviamente no lo pusieron muy superficialmente, sino que lo puso muy profundamente en alguna alforja para que si en algún momento abriese rápidamente no encontrara nada, sino que lo escondió muy bien, ¿no es cierto? Y entonces ese dinero ese tesoro fue escondido, ¿no es cierto?, fue escondido, vuestro padre dio el tesoro escondido en vuestros costales, ¿no es cierto?, por Dios, y yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón. Acá en el pasaje de Proverbios dice, si la escudriñares como a tesoro, ¿no es cierto? Cuando uno esconde algo, como el dinero lo esconde en un lugar, y cuando ellos lo ven como un tesoro escondido ese dinero, ¿no es cierto? Cuando uno busca un tesoro, ¿no es cierto?, va a poner un montón de esfuerzo. De hecho, que los investigadores, los arqueólogos y tantos otros que pueden buscar tesoros, como aquí en vuestro país, cuando van a buscar tesoros de las culturas precolombinas, son excavaciones y excavaciones, y dinero invertido, y tiempo, y yo a veces no sé cómo hacen, pero veo que están siempre con escobitas con ese polvo, y las mascaritas usan, no sé cómo harán, porque les enseñarán horas y días. Eso siempre me llamó la atención, porque no se cubre, pero casi nunca veo que se cubra ninguno. Es un esfuerzo, es cierto, es un esfuerzo terrible, ¿cierto? Dice, si de buscar, es investigar, la palabra es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia, a veces como investigar, rascar, buscar, que es la palabra que muchas veces usted la traduce en su Biblia como escudriñar, ¿no es cierto? Investigar muy profundamente, que es la palabra, una de las palabras que acá aparece, ¿no es cierto? Si la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Adonai. Quiere decir que el temor de Adonai que implica el miedo y el pavor por las cosas que pueda hacer el Señor si hay una desobediencia en este mundo, como fue, por ejemplo, lo de la Torre de Babel, como fue el diluvio universal, como fue el castigo al pueblo de Israel. Eso es para tener miedo directamente. Entonces, si escudriño como a tesoros, ¿no es cierto?, para buscar la sabiduría, voy a conocer el temor de Adonai. Quiere decir que el Jochma, o a veces el Da'at, de algún día vamos a estudiar cada palabra porque tiene su día en cada pasaje. Si yo busco al Jochma o al Da'at, a la sabiduría, que es un don de Dios, porque es un don de Dios. Veo que a veces los creyentes
en las congregaciones, también en el judaísmo, en las congregaciones, en el judeo-mesianismo, presumimos, ustedes no se sientan unidos, voy a utilizar el plural, ¿sí? Presumimos del conocimiento, de la sabiduría, de que tal o cual cosa, y en definitiva, por eso digo, lo que decía, cuando uno estudia la palabra, uno se da cuenta que todo, en ese sentido, cuando uno se siente de esa manera, es basura, es herejía, es anatema, porque la sabiduría es un don de Dios, la fe es un don de Dios. Ustedes dicen, no tiene fe, pero la fe es un don de Dios. Miren, muchas veces nosotros decimos así, decimos, no, aquella persona no se va a volver jamás a Dios, ¿para qué le vamos a seguir hablando? Nunca vamos más a orar por él. En definitiva, el rabino Pablo, él sabía que todos eran malos y muy malos, porque lo dice la Escritura, malos y muy malos, pero hay unos pasajes que dejan entrever que ninguno es tan malo como para que algún día no se vuelva al Señor, en serio. A mí me gustó cuando estudiaba esos pasajes de Rabino Pablo y al final no se entendía, es cierto, decía algunas cosas tremendas, pero cuando uno sigue leyendo se da cuenta, bueno, parece que es terrible, imposible de que se vuelva a Dios. Y sin embargo, ¿no es cierto?, se volvía a Dios. Y entonces, nosotros también, muchas veces decimos que somos creyentes, ¿no es cierto?, y nos jactamos, ¿no es cierto?, de la sabiduría, del conocimiento, de la mayor forma en que averiguamos tal o cual cosa, y tal persona, usted no sabe tal o cual. Porque no es un genio, es un genio. Llegó antes que yo tal vez a tal información y descubrió tal libro, tal pasaje antes que yo, y a veces yo puedo descubrir algo antes que ustedes y se lo transmito y le digo, miren, yo lo estudié de tal manera, de tal otra, lo realicé así, así, así. Pero no es de uno, no es de uno. Es herejía, es anatema, ¿cierto? La sabiduría es un don de Dios y aparecen un montón de pasajes. Y no sé por qué suerte, permite usar esta expresión, suerte del destino, hacemos caso omiso a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces dice, ¿se acuerdan como decíamos antes? Bueno, en uno de los pasajes, el temor de Adonai es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Si yo tengo temor, reverencia de Adonai, yo voy a tener el principio de la sabiduría que viene de Dios. Y entonces dice que tengo, si bien usan distintas palabras, y ahora no nos interesa, ¿no es cierto? Ahora, porque son muchas y estaríamos horas tal vez, ¿no es cierto? Si inclinares tu corazón, hay que inclinar el corazón. No pasa por el intelecto, no pasa solamente por la inteligencia, por saber cómo es gramaticalmente, cómo es culturalmente, cómo se usaba en la antigüedad. Eso es aparte, pero si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata buscares y la escudriñares como a tesoros escondidos, esa línea, porque el tesoro es escondido, entonces entenderás el temor de Adonai y hallarás el conocimiento de Dios, porque Adonai da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento. Antes de ver otro, que vamos a leer los 2 o 3 pasajes importantes donde aparece todo esto también, voy al Proverbio 1, eso ustedes se acuerdan, de una vez lo vimos. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbios. Para entender sabiduría y doctrina. Los proverbios son dichos, son Mishlei, proverbios. Ahora, dice para entender. ¿Se acuerdan que yo decía que la palabra da es conocimiento? Y aquí también se podría traducir para conocer sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque el verbo aquí ya, el otro es sustantivo, pero aquí ya es verbo. Y entonces aquí se utiliza la da'at para entender. Pero como también da'at es conocimiento, entendimiento, yo puedo decir la da'at para entender sabiduría o para conocer sabiduría. La palabra sabiduría ahí es jochma. Miren, a ver. La palabra, quiero demostrar qué es lo que son estas, por eso usted lo va a encontrar en 1000 pasajes esto y hay que entenderlo.
Dice, Lada Jochma, bueno, para entender o para conocer, entender y conocer el Jochma, sabiduría. La palabra Jochma en hebreo no es como lo entendemos nosotros, ni aún cuando usted lo haya escuchado por mí. Tal vez yo se lo expliqué alguna vez, o lo escuchó por otro lado, y lo entendió mejor por otro lado, pero por ahí me quedé a mitad del camino varias veces cuando vimos la palabra Jochma o no me di a entender en algún momento. La palabra Jochma es sabiduría, pero aparece muchísimas veces en la Biblia. Y no es la sabiduría en el sentido de el sentido de filosofía como lo entendemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, aparece muchísimas veces. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de Bezaleel y Aholiab en el libro de Éxodo? Que son dos sabios, ahora no me acuerdo el pasaje, pero dos hombres de Israel que fueron comisionados por Dios a través de Moisés para la construcción del mobiliario del templo, del tabernáculo, ¿de acuerdo? Y entonces ahí dice, bueno, estos dos hombres sabios, ahí dice Jochma, y que les va a dar, ¿no es cierto?, conocimiento, que les dio conocimiento en todas las artes para la confección de todo aquello que iba a intervenir en el tabernáculo, ¿de acuerdo? La palabra que dice sabios, ahí otra versión le dice otra expresión, es jajam. Perdón, no era Jochma sino jajam. Pero cuando dice que les da conocimiento, dice que les da la Jochma. Ahora, si ellos tenían que ser y trabajar con artesanos, orfebres, carpinteros, tejidos con oro, incrustaciones en los metales y todo, ¿qué eran? Eran trabajadores. Pero Él les dio todas las capacidades necesarias para que tanto sea el trabajo o este otro trabajo, pudiese llegar a un buen fin. En hebreo, sabiduría, ¿me está siguiendo? Sabiduría en hebreo no se usa solamente sabiduría cuando, por ejemplo, pongamos un predicador. Entonces estudia esto, aquello, lo otro, y entonces da un mensaje, un sermón, una para allá, lo que fuese, con la mayor maestría y el conocimiento. Entonces dice, ¿qué sabiduría? Y siempre nos enfocamos, por ejemplo, si el médico le hace un buen diagnóstico, ¿qué hombre que tiene tanta sabiduría, ¿no es cierto? Pero en hebreo no se usa solamente en ese sentido, sino para cualquier trabajo, absolutamente cualquier trabajo. Todo viene de la sabiduría de Dios. ¿Me estás siguiendo? Quiere decir que sabiduría en el concepto hebreo de Jochma, ¿cierto?, es la posesión de todos los recursos necesarios para llegar con buen fin o buen término a un trabajo determinado. Puede ser de saber manejar un barco, como lo dice la Biblia, de saber construir un tabernáculo, de saber incluso, ¿no es cierto?, cómo arar. Dice, ¿quién le dio la sabiduría para saber en qué tiempo se debe sembrar? A mí no le está dando la sabiduría de un filósofo, de un médico, de un financista. Le está dando la sabiduría, la Jochma, para que con todos los conocimientos del clima, de la naturaleza, de la semilla, de los tiempos, de la fructificación, de esto, de aquello, de lo otro, el trabajador, que puede ser un ignorante en todo en el campo, tenga eso. Y eso es la palabra es la misma sabiduría. Jochma, ¿me está siguiendo? ¿Cómo dice? Esa sabiduría es como espíritu de Jochma. ¿Sí? Y después el 6 sería aquello que hizo con él a Aholiab y con a Isamar de la tribu de Dan, y puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón para que hagan todo lo que tiene mandado. Claro, de todo sabio, ahí es jajam. Cuando esa sabiduría, ¿no es cierto?, que es un adjetivo, entonces esa es Jochma. El sustantivo es sabio, él es el sabio, jajam, la palabra jajam. Ok.
En las sinagogas sefarditas, por lo general, no se usa la palabra, en general, los rabinos, sino la palabra jajam. Ahora también se usa rabino, pero antiguamente siempre se usaba la palabra jajam. Hasta cuando yo era chico y adolescente, nosotros en nuestra sinagoga, la persona que estaba al frente, por ejemplo, los ashkenazis tienen los rabanim, de rabí, y los sefarditas tenemos los jajamim de jajam. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Ahora, no es porque sea sabio, sino si es la persona que se puede ser sabio. El tema que reitero, nosotros entendemos sabio, ¿cierto? En un sentido. Ahora no tengo los pasajes, pero son bien interesantes. Pero entonces, dice la da'at, para entender o para conocer. Sabiduría, jochma. Y doctrina. ¿Usted tiene doctrina así? Bueno, la palabra doctrina aquí pueden no entenderla muy bien, pero sí, no es que no entiende, usted entiende perfectamente. Es lo del cargo. Es la palabra musar, así, M-U-S-A-R, musar. Pero la palabra musar significa moral, ética, ¿sí? Y se utiliza como verbo también, y como verbo significa disciplinar o corregir o instruir. Por eso la palabra musar dice, para entender, para conocer la sabiduría y la doctrina. La palabra doctrina, que es musar, así anoten, M-U-S-A-R, significa originalmente, ¿se acuerdan ustedes? Una vez se lo expliqué, significa cuerda o soga. ¿Por qué? Porque yo tengo doctrina y adoctrinar, tengo el sustantivo y el verbo. Musar como verbo significa disciplinar, corregir, pero antiguamente se podía disciplinar, hoy también, con una varita o con una soguita para castigar, ¿de acuerdo? O con una sogota, no sé, con una soga, ¿de acuerdo? Entonces la palabra, me estás diciendo cómo son las palabras. Estamos hablando siempre del temor de Dios, y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y que toda la tierra tenía que temer a Dios, y que Dios era formidable, temible, tenorá, que es el mismo significado de la palabra, y que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y que hay que, para conocer ese temer a Dios, hay que inclinarse, postrarse, clamar y buscar como a un tesoro para que Dios le dé a los creyentes esa sabiduría. ¿Vio cuando algunos dicen, bueno, uno no hace nada como creyente y ya lo estamos loando a alguien como sabio? Dice, pero eso se da al creyente, pero se le da al creyente que busca, que escudriña, que inclina su corazón a la prudencia, a la inteligencia, ¿no? ¿Vieron que a veces decimos, bueno, el creyente no tiene que hacer nada? Y acá sí dice que tiene que hacer bastante. ¿De acuerdo? Uno dice, bueno, el Señor hizo todo por nosotros. Y el Señor también lo hizo por Israel. Hizo todo y lo sacó con grandes portentos, milagros. Y ahí utiliza la palabra terribles y formidables, creo en algún pasaje también. ¿Sí? Pero a más de eso dice que para ser un creyente cabal uno tiene que inclinarse, postrarse, buscar la inteligencia, la sabiduría de tal o cual manera. Y entonces dice, hay que entender la sabiduría y la doctrina. Doctrina es usar cuerda y soga. Luego como sustantivo es moral y ética. Entonces, vio que un pasaje en hebreo lo podemos abrir, usted lo tiene en español, pero puede cambiar. Para entender, para conocer. Sabiduría y doctrina. Yo lo puedo poner para entender, para conocer la sabiduría y la moral y la ética. ¿Me entienden? Para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia. Para eso son los proverbios. Los proverbios que están en la Biblia, que hay muchos proverbios. En realidad toda la Biblia es así. Pero los proverbios es para conocer la sabiduría, la moral y la ética, ¿sí? Para recibir el consejo. La palabra consejo, que usted tiene consejo usted ahí, muy bien. La palabra consejo que usted tiene ahí, yo también en esta versión, es la misma palabra musar que esta doctrina arriba. ¿De acuerdo? Bien. Para recibir, ¿no es cierto?, la corrección, para recibir la disciplina, para recibir la instrucción, y por qué no, para recibir el castigo de prudencia, ¿me entiendes?
Lo que pasa es que el castigo no es para destruir, el castigo es para levantar. Por eso, después le voy a mostrar otro pasaje que es tremendamente interesante. Por eso digo, cuando hablamos del temor de Dios y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿cómo voy a tener temor de Dios si yo no doy, no estudio la palabra para entender la sabiduría y la doctrina y la moral, para conocer la prudencia y las razones prudentes, como dice aquí, y para recibir a través de la palabra el usar, que es la misma palabra de doctrina, consejo arriba, de prudencia, juicio, justicia y equidad, para dar sagacidad, para mostrar un poco la lucidez a los simples. La palabra simple que usted tiene ahí, ¿sí?, es la palabra peti. La palabra peti significa ingenuo, se utiliza para tonto y para necio, pero dado que más abajo en el verso 7 yo tengo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué les digo esto? Acá me dice que la palabra de Dios a través de sus proverbios, de sus enseñanzas, ¿sí?, me da conocimiento de sabiduría, de ética, de moral, me enseña la prudencia en el razonamiento, puedo recibir la instrucción, el consejo. La palabra consejo está muy diluida aquí como consejo, porque es palabra usar. La palabra consejo es correcta, porque también es consejo, pero significa corrección, disciplina, instrucción y también castigo. Y ahí uno le ajusta un poquito mal. Yo no solamente recibo la bendición de aquello que me trae aliento y esperanza de la palabra de Dios, sino algo que me exhorta y que me pega en el corazón, ¿no es cierto?, y castiga mi carne, porque dice el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y entonces yo recibo el consejo, la instrucción y ¿por qué no la disciplina? La disciplina en general es dolorosa, porque cuando usted, por ejemplo, habla de disciplina, por ejemplo, le dice a su niño, como te has portado mal no vas a ver televisión, ¿no? Pero como no le dice qué día, dice, bueno, te lo pago dentro de unos días, ¿no? ¿Cómo ser, no? Porque los padres acá disciplinan de esa manera, nunca disciplinan, dice, bueno, como te portaste mal, no vas a ir al colegio una semana. Es como un chiste, pero es cierto, es cierto. Por eso, ahí se pondría contento, ¿es cierto? ¿Correcto? Pero la disciplina sí, cuando le dicen, es cierto, a todos les pasa. Cuando se va a ejercer disciplina, estaban en el ejército y nos imponían disciplina y eran terribles a veces, ¿no es cierto? Y dice, bueno, hicimos alguna cosa no deseada por los superiores, y dice, bueno, porque a mí me pasó. Dice, bueno, mañana ustedes van a limpiar los baños, pero sin elementos. ¿En serio? Sin los elementos necesarios. Imagínense, éramos 600, ¿no? 600, 400. Entonces, si usted tenía ciertos elementos para limpiar los baños que eran inmensos, ¿cierto? Tenía que limpiar los baños con unas escobas totalmente que no servían para nada. A mí me pasó. Entonces, la disciplina no era limpiar el baño, porque para limpiar el baño tenemos todos los elementos. La disciplina es limpiar los baños con la cuarta parte de los elementos que tienen siempre. Y entonces usted tenía que hacer destapaciones y brotaba todo, es cierto. Y así nos imponían la disciplina en el ejército cuando hicimos, imagínense cuántos años, 43 años, 44 años para mí. Entonces, uno impone disciplina, por eso dice la palabra, ¿me está siguiendo? Cuando dice que va a traer consejos, prudencia, etc. Y más abajo, a esto voy. Va a dar sagacidad a los simples, a la persona peti, sagacidad, astucia. La palabra peti, si bien se traduce como ingenuo, tonto y necio, hay una diferencia con una que está abajo y ahí se establece la diferencia en el pasaje. Se va a dar sagacidad a los simples. Quiere decir, la persona, acá es como ingenuo, ya no se utiliza como tonto. Por eso que le va a dar astucia a la persona simple, a la persona ingenua, que acá el concepto de peti ya no es tonto ni necio.
sino que es la persona ingenua que se deja llevar por cualquier cosa. De repente, pasa aquí también, de repente estamos hablando de algo, viene tal persona y dice, ah, sí, porque usted sabe que tal cosa y tal doctrina, que en tal lugar pasó tal y cual cosa, y entonces con tal doctrina y esto, aquello, lo otro, tal experiencia, ¿no? Y la gente va para aquí, va para allá, en aquella, en las profecías, en la otra se caen todos, en la otra se ríen todos, en la otra tal cosa, y en la otra tal cosa. Entonces la gente va a todo lado. Yo digo que no sean cosas de Dios muchas veces. ¿Sí? De repente, a mí me ha pasado, aquí en México también. Usted sabe, hermano, nosotros tenemos una congregación donde tenemos la menorá y nosotros tenemos la reunión de algo bueno y está cayendo aceite. Y me parece perfecto si es una revelación de Dios. En realidad, si realmente hubiera sido así, nosotros empieza a caer aceite de aquí, Dios nos muestra algo, estamos tirados contra el piso. No se lo vamos a contar a nadie, salió aceite, ¿me entiendes? Y entonces la gente va aquí y la gente va allá. Entonces aquí también me pasó en México. Usted sabe que en tal congregación había una congregación donde caía aceite y se manchaba la vida con aceite. Me parece perfecto. Dios se revela y gloria a Dios y eso transforma la vida. Aunque la transformación de la vida no viene por el milagro. El milagro nunca. Es los milagros, sacando el milagro del Señor, los milagros no transforman la vida. Los milagros son señales en la Biblia para la transformación de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, de repente aquí también me pasó, congregaciones donde usted sabe que estábamos orando y caían brillitos de oro de no sé dónde, y me parece perfecto. Y entonces, al hermano que teníamos nosotros aquí en la congregación hace años, bueno, iban a donde pasaba lo del aceite, iban a donde pasaba lo del aceite aquí, o de los brillitos, que caía como brillito de oro, qué sé yo, así, teníamos las manos, hacíamos así, está bien. ¿Vos sabés cuánta de esa gente después en las congregaciones retrocede? Porque te estás dando cuenta de que hay algo que no va. ¿De acuerdo? Lo mismo pasó con el aceite de la menorá. Estoy contando todo, no le digo a las personas que... Ya eso lo voy a decir porque estamos filmando. Si no estamos hablando, se puede filmar. Así que algunos dicen, ¿para qué filmamos? ¿Por qué no dice quién es? Podría decir, fueron varios, en serio fueron varios. Varios. Diría 7, 8, 9, 10 más personas que me dijeron. Y está bien. Pero de repente no vemos que una estabilidad en un lugar de la persona. Van a cualquier lado. Y van a un lugar donde pensar, y es un erudito natural, otro erudito en cábala, el otro erudito. Son los sabios que escribieron, erudito ¿cierto? ¿No es cierto? Al rabino Akiva decía, ¿para qué vienen a mí como diciéndome aquello? Yo soy una gota en el océano de la Torá, y eso que era un erudito. ¿Me entiendes? Bueno. Y de aquí. Y entonces dice, el ingenuo le da sagacidad al ingenuo, y a los jóvenes inteligencia y cordura. La palabra joven no la voy a usar, estoy recordándome ahora. No entienda como joven un chico de 16, 17, 18 años. En hebreo, la palabra joven hasta se utiliza, ¿no es cierto?, hasta una persona en la Biblia, aparece la palabra es nahar, y se utilizaba 1000 veces, muchas veces, hasta cuando Moisés estaba chiquito en la cesta, se utiliza esa palabra. Y también a los hijos de David, que eran grandes, estaban casados y con hijos, que tenían 40, 41, 42 años en esa época, hasta esa edad más o menos, se utiliza la palabra joven. Que acá yo tengo joven, la palabra nahar no es como la entendemos nosotros la palabra joven. Aunque a veces tenemos esa percepción. Por ejemplo, yo de repente voy a un lugar y veo una persona de 30 y pico de años, con 38, y yo lo veo, ni siquiera lo parece, digo, es joven tal cosa, ¿no? Pero ¿por qué joven? Porque yo ya tengo determinada edad. Lo malo es que cuando voy a algún lugar ya me dicen no. Y entonces ya ahí me digo, no, bueno, ya es cierto. Entonces prefiero ser un nahar, aunque sea un nahar 2 veces, 40 más 40. ¿No es cierto? Un nahar duplicado de un don. Es cierto, voy al médico, a algún lado, la enfermera me dice, ay, don, voy al lado, don, tal. Y ya no me está gustando. Pero, sí, entonces le voy a decir, no, un nahar más tantos años. Porque el nahar en la Biblia, hasta donde yo tengo estudiado, no me las estudié, la versión de la palabra. Pero hasta donde yo busqué había como entre 40 y 45 años de una persona aquí en la Biblia. Me acuerdo que era un hijo de David, Saúl,
donde se utiliza hasta la palabra na, ¿me entiendo? ¿Me entiende? Entonces, acuérdense, el temor de Adonai, el respeto a Adonai, la reverencia a Adonai, ¿sí? Es el principio de la sabiduría. La sabiduría a través de los proverbios y de la palabra, ¿sí?, es la que me hace todo eso, me da entendimiento para conocer la moral, la ética, los razonamientos prudentes, la corrección, la disciplina, la instrucción, y la palabra me da la inteligencia, si yo soy una persona simple que voy de aquí para allá, o que no voy de aquí para allá, pero no sé a dónde ir, y entonces me pueden llevar, como decía Pedro, que dice así, ¿no? Que algunos van como de aquí para allá, se dejan llevar por todo viento de doctrina, ¿no es cierto? Y en algún momento también les dice, el rabino dice, Pedro dice, que tienen que tomar la leche no adulterada, que el rabino Pablo también dice, tengo muchas cosas que enseñarles, pero ustedes no están preparados para que yo se las enseñe, porque están con esto y con aquello. Yo les puedo nombrar de memoria, no es que tenga memoria, pero me acuerdo porque sí lo he estudiado eso, un montón de pasajes donde se ve en la escritura, Tanaj y Nija allá, donde la persona va y cree esto, cree aquello, cree lo demás allá. Y entonces aquí dice que ese temor de Adonai que aparece después, que le da la sabiduría y todo lo que vemos, le da esa dosis de inteligencia, sagacidad, astucia, porque es la traducción de la palabra esta, sagacidad en hebreo, a la persona peque, al simple, y a los jóvenes, cuidado, jóvenes, y tiene esa característica en hebreo, le da inteligencia y cordura. Bien. Claro, alguna persona dice, bueno, pero si los proverbios y esto es para hasta los 40 y pico, si yo soy más de eso, entonces eso no es para mí, es para los que también. Porque en definitiva no importa la edad, nada más que acá utiliza esas expresiones. Dice, oirá el sabio, acá, y aumentará el saber. ¿Sabe la palabra sabio? La misma que aparece, lo que leyó Rosita ahí para Betzalel, Joliab, los encargados, maestros, eruditos para construir el mobiliario del tabernáculo. Dice, oirá el jajam, ¿sí? Acá la palabra es jajam. Y aumentará el saber. Miren, yo muchas de estas cosas me las estudié prácticamente en hebreo y así por qué, también en español. Al saberlas en hebreo, ¿no es cierto? Estoy tratando de transmitir lo que yo apenas sé en este sentido. Uno encuentra una dosis mayor, porque cuando usted las ve en español, que por un lado sabiduría, conocimiento, como en el caso de Musar, ¿no es cierto? Usted dice doctrina. Doctrina está pensando en la doctrina de las iglesias, ve las doctrinas que tienen, que a veces no es tanto de la Biblia, muchas cosas, porque es cierto, son de las experiencias que tuvieron, etcétera, etcétera. Pero aquí doctrina es moral y ética también, ¿de acuerdo? No es me va a enseñar la doctrina, que es la doctrina de la congregación, me va a enseñar el conocimiento de la moral y la ética, de cómo me debo conducir en mi vida como creyente, en este mundo, con el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces dice que va a oír todo esto, el jajam, y va a aumentar el saber. Quiere decir, el jajam es el sabio, pero no sabio como lo entendemos nosotros. El jajam es el que tiene muchos conocimientos para hacer muchas cosas, ¿sí? Pero el sabio que está encargado de conducir una nave va a tener la sabiduría de cómo saber de los vientos, de la luna, de las estrellas, de cómo se va guiando. Y entonces, esa persona que ya tiene ese conocimiento va a escuchar todo lo que provenga de la palabra de Dios y va a aumentar el saber. No solamente en la cosa moral, doctrinal o ética, sino también en cualquier cosa que usted haga. ¿De acuerdo? Eso es lo que es. Bien. Yo la próxima voy a anotar varios pasajes, 7, 8, 10, 15, le voy a mostrar dónde aparece la palabra jajam sabio y que son todas actividades manuales, donde también hay que tener conocimiento de muchas cosas, como el que maneja o el que tiene que cultivar o trabajar de carpintero, de orfebre, de armero, de lo que fuese. Es bien interesante, no es la sabiduría como la entendemos nosotros, y cuando hablamos de sabiduría a veces nos referimos hasta a la filosofía, ¿qué es eso? No es eso. Dice, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios. Esto lo pasamos porque
para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría, en este caso, ¿no es cierto?, es la palabra reshit, y sabiduría es da'at, ¿sí? El principio de la sabiduría es el irat Adonai, el temor, esta palabra que puse irat. El principio, el reshit, el principio, el comienzo de la sabiduría es el temor de Adonai. Quiere decir que yo no puedo, ¿no es cierto?, temer al Señor si yo no estoy abriendo mi corazón para entender la sabiduría que es un don de Dios y que me va a dar todas las capacidades para conducir. Luego dice, los insensatos. La palabra insensato, bueno, está en plural, es la palabra evilim, con V, evilim, es insensato. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra, aquí sabiduría es jochma también, ¿sí? Y la palabra enseñanza es la palabra que antes usted vio que era doctrina y consejo. Es la palabra musar. ¿Me está siguiendo? ¿Ok? Entonces quiere decir que en el verso 2 aparece la palabra musar como doctrina, en el verso 3 aparece como consejo, y en el verso 7, en la última palabra, en mi Biblia por lo menos, es enseñanza, ¿de acuerdo? Es la palabra musar, ¿ok? Que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra insensato es la palabra evilim, pero la palabra evilim significa insensato, imbécil, tonto y necio, que también es una de las traducciones de la palabra peti, que era ingenuo en la otra. Pero en la otra, la palabra peti, ¿me está siguiendo? ¿Se acuerdan cuando dice, va a dar sagacidad al peti, al simple? ¿Sí? Ahí también la palabra se puede traducir como necio y tonto, pero dado el contexto, que se le va a dar sagacidad y astucia para que no sea ingenuo, entonces no se puede traducir como necio. Ahora sí, la palabra evilim es solamente imbécil, tonto, necio e insensato. ¿Sí? Bien. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y el musar, la ética, desprecia la moral, desprecia la doctrina, si quiero utilizar esa palabra que aquí no me conviene usar, desprecia la disciplina, desprecia el consejo, desprecia la instrucción. Ese es el evilim, que es tonto, necio, si no quiere decir imbécil, pero también te busca un diccionario, tanto bíblico como cotidiano, la palabra dice imbécil. Ahora, la palabra insensato, ¿no? Porque dice sin, sensato, un poco en el español también, ¿no es cierto? Sin prudencia, no tiene prudencia. La persona que no tiene prudencia, no tiene sensatez, insensato, sin sensatez, que no tiene sensatez, la persona insensata, esa es la que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Les comentaba esto, ¿por qué? Porque solamente dejé un montón de conceptos aquí, son interesantes porque son varias palabras, bien interesantes y conceptos. Pero tomando esto que yo les acabo de decir con el capítulo 2 de aquí, ahí uno se da cuenta de muchísimas cosas, ¿no es cierto? El temor de Adonai es el principio de la sabiduría. Si yo tengo en cuenta lo que es la palabra temor, entonces ya voy a saber lo que significa el principio de la sabiduría. La sabiduría es un don de Dios. Pero para buscar la sabiduría, que es un don de Dios, hay que inclinar el corazón, darle, como dice aquí. Es una frase, ya le mostré las frases en hebreo. ¿Sabe por qué? Porque las tengo marcadas que se las di. Entonces aquí, usted no se las acuerde, las puse en hebreo y se las expliqué. Inclinar el corazón a la prudencia, clamar a la inteligencia y a la prudencia dar la voz. Y aquí si se le busca como se busca la plata y se escudriña como a tesoros, entonces voy a entender el temor de Adonai. Miren, si nosotros somos negligentes o insensatos, si no quiero usar la palabra imbécil o negro, tonto, ¿no es cierto? Insensato también, ¿no?
Cuidado que nosotros hablamos de sensatez, insensato, pero dice, el que no tiene sensatez es loco. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta como dice la palabra. Si nosotros no somos consecuentes, disciplinados, en practicar y participar de todo lo que Dios me pone a la mano como creyente que tengo que ser, ¿no es cierto? Desde congregarme a estar orar, de orar, de tener, de actuar con honradez, con decencia y con todas las cosas éticas y morales, y evidentemente no voy a conocer el temor de Dios, porque no me estoy inclinando a buscar la sabiduría como se busca un tesoro, escondido como se busca la plata. Entonces, mire, cuando uno quiere buscar algo, incluso tenga que buscar tesoro, uno tiene que buscar cosas importantes. Supongamos que usted en un momento determinado tiene que buscar una medicina, porque a nosotros también nos ha pasado. Y entonces, cuando tiene que buscar la medicina, averigua por teléfono, por internet, averigua aquí, allá, en un lugar, en otro, y va, y busca, ¿sí? Hasta que consiga la medicina porque la necesita para su salud. ¿Sí? Y bueno, esa es la idea de buscar también aquí, ¿cierto? Buscar con ese... La Biblia traduce muy bien, que es la palabra escudriñar, que tiene una muy buena etimología también y cómo se usaba la palabra escudriñar, pero escudriñar Dios usted también la conoce. Voy a ver aquí. En el Proverbios 1.7 no lo busque, dice el principio de la sabiduría, ¿sí? Es el temor de Adonai. Miren, si uno se fija dónde está el origen de la desgracia del ser humano, está precisamente en que tiene un vacío en el corazón de lo que significa el temor de Dios. Nosotros a Dios, incluso los creyentes, ni hablar de los no creyentes tal vez, pero los creyentes a veces utilizamos a Dios, ¿no es cierto?, como aquel que está solamente dispuesto a darnos, entregarnos, lo cual también es así, bendecirnos, prosperarnos, engrandecernos, y que seamos, no sé, los ilustres acá en la tierra, ¿no es cierto? Eso es lo que a veces uno utiliza refiriéndose a eso. Pero dice, el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Y una de las, creo que la principal desgracia del ser humano en este mundo es que tiene un vacío, y a veces hasta los creyentes, de lo que es el temor de Dios. Tenemos un vacío, y cuando se tiene ese vacío, se complican las cosas. Entonces, yo le voy a mostrar algo. Usted se acuerda en Génesis 20, no es el único caso. Cuando nosotros tenemos un vacío de temor de Dios es porque no tenemos la sabiduría que Dios quiere que tengamos. El problema es que a veces uno ve el vacío que existe en el mundo del temor de Dios. Y cuando también vemos el vacío que existe en el mundo del temor de Dios, podemos llegar a cometer errores como por ejemplo lo cometió Abraham. En Génesis 20, se lo voy a leer, lo tengo más o menos estudiado el pasaje pero lo voy a leer. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Le voy a mostrar el verso 11, no me tendría que anticipar, pero se lo leo y después vuelvo. Cuando ya todo había pasado y se había desarrollado el desenlace de la historia, dice, y Abraham respondió a Abimelech, ¿cierto? Abraham le dijo,
porque dije para mí, ciertamente no hay temor, la palabra es irá, Adonai, no hay temor de Adonai en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Bien, quiere decir que Abraham va a un lugar donde él, acá dice ciertamente, alguna traducción dice supone, pero bueno, ciertamente él tiene un conocimiento de que en el lugar donde ellos estaban trasladando no había temor de Dios, ¿sí? No dice ayer, sino Elohim, Irán Elohim. Dice, no había un temor del Señor. Entonces, como no hay un temor del Señor, mire qué tremendo, él sabe que no hay temor de Dios ahí. Al no ver temor de Dios, aunque parezca mentira, le hace dudar y mentir a Abraham. Por eso digo, una cosa es que yo esté vacío del temor de Dios, ¿sí? Y eso sea causa de mi desgracia. Y otras veces hay que tener mucho cuidado que no sea causa de mi desgracia el hecho de que haya vacío de temor de Dios y que yo tuve una mala decisión por eso. ¿Me está siguiendo? ¿Lo entendió el pasaje? Es tremendo. Es tremendo. Lo voy a leer y voy a mostrar una cosa para que usted vea. Una vez lo hablamos, pero hay detalles que son muy tremendos y maravillosos. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Menos mal que vino la intervención de Dios. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y después le voy a mostrar cómo vindica para que todo el mundo no hable mal de Sara, pero eso lo hace Abimelech, no Abraham. Por eso dice que no se había llegado a Sara, es tremendo el pasaje. Pero todo ¿por qué? Por esto del verso 2 y el verso 11, de no encontrar temor de Adonai. Vienen unas desgracias terribles a uno y a todos como consecuencia de no haber temor de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Abimelech está hablando con Dios. Dios se reveló a Nabucodonosor, ¿sí? Pero también está hablando con Abimelech. Dios hace lo que Él quiere. Mire, la sabiduría viene de Dios. Veo como dice tanto el rabino Pablo, Daniel y otros, ¿no? Isaías, ¿no? Aquí, Job. Dios no le pidió consejo a nadie. ¿A quién le pide sabiduría, no es cierto? Y Él le va a dar su consejo a Él, un consejo a Él. Y Dios es el que da la sabiduría, y si quiere hablar con Abimelech, habla con Abimelech. A veces los creyentes decimos, no, Dios no puede hablar. Miren, no le va a dar la sabiduría a lo mejor como aquel inclinado creyente que busca con denuedo como un tesoro, ¿sí? Pero si Dios tiene que llegarse a una persona determinada para volverla a Él o aclararle algo, Dios lo va a hacer. ¿Quién soy yo para decirlo? ¿No es cierto? Los creyentes decimos, no, Dios no lo va a hacer. Dios hace lo que Él le viene en gana para dirigir este mundo que nosotros tenemos. Nosotros los creyentes somos muy pedantes, muy soberbios a veces, muy presuntuosos, ¿no? Y a veces defendemos mal la doctrina de las congregaciones y a veces, miren, yo le voy a ser franco, mucha gente vio que va a las congregaciones y las congregaciones tienen su libro de doctrina. Les puedo asegurar que los creyentes que van a estas congregaciones no tienen ni idea de su libro de doctrina. Algunos estuvieron en las congregaciones, ¿no? Salvo alguno aquí que me imagino que sí. ¿Usted alguna vez se leyó los libros de la doctrina? Hermano, no me diga que se leyó el libro de la doctrina. Y sin embargo, las congregaciones se manejan con esa doctrina. Y entonces usted no sabe ni por qué se hace esto, ni por qué se hace lo otro, ni por qué se hace lo demás allá en una congregación. Se maneja con la doctrina luterana, la calvinista, la presbiteriana, la metodista. Tienen la Biblia, pero tienen sus libros de doctrina que dejaron los padres de las congregaciones. Así es, no digo que esté mal, digo como somos. ¿De acuerdo?
Y la doctrina calvinista, que manejan muchas congregaciones, no es la misma que la luterana. Y la luterana y calvinista no es la misma que la presbiteriana y la doctrina metodista. Ni la iglesia anglicana. Y las cuales hay aquí también, y mucha gente allí y va. Son distintas. No digo que esté mal ni bien, pero son doctrinas que a veces utilizan de alguna manera no correcta la interpretación de los pasajes en hebreo y también del griego. Porque si todos también tenemos el Ruach HaKodesh, ¿sí? Y todos tenemos la misma revelación del Ruach para interpretar la Escritura, que como que existen las 4 o 5, y hay muchas más, yo nombré 5 en este momento, ¿sí? Y hay muchas más. Porque cada una tiene, y la adventista tiene, y ciencia cristiana tiene, y la otra tiene, y ¿me entiendes? Y los testigos de Jehová la tienen, y tal otra, y son doctrinas y doctrinas. Te digo porque yo tengo algunas, y me las he leído. Porque entonces yo quería saber qué es lo que dice. Estoy hablando con conocimiento de causa. Yo en su momento, cuando estaba con mucha gente católica, yo me estudié, como un rabino también. Los rabinos estudian el Nuevo Testamento para saber qué es lo que dice. Yo me estudié, en Argentina tenemos lo que es acá la secundaria y la prepa, y las iglesias católicas tienen su catecismo. Yo me estudié todo el catecismo de la secundaria y la prepa, para que nadie me venga a decir nada. ¿En serio? Por eso sé que cómo le hablo y le hablo con conocimiento de causa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque quería saber qué es lo que decía, porque entonces tiene tal pensamiento y tal cosa. Bien, sigo aquí honesto. Dice, no me dijo Abraham, ¿cierto? Mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. ¡Qué tremendo! Porque Dios se le reveló en sueño, no porque Abimelech sea bueno, sino se le tiene que revelar en sueños a él, es lo que yo estoy pensando del pasaje, porque tenía que dejar inmaculadas. Y se le revela, Dios tiene que hacerlo y lo hace. Yo me maravillo con esto, creo que me maravillo. Dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti. ¿Se acuerdan? Aquí la primera vez que aparece la palabra Naví, profeta en hebreo. Viene para acá lo mismo. Y orará por ti. El profeta, el Naví, es el que ora. Nosotros decimos el profeta. Yo, por ejemplo, decimos así. Porque yo escucho. No está mal, no está mal. Bueno, ahora vamos a profetizar. Bueno, veo una señorita de 20 años que tiene tal cosa en tal lugar. Ya empezamos a profetizar, decimos así, ¿cierto? Tanto sea aquí o esté lejísimo acá de la congregación. Miren, cuando uno lee la Biblia, supongamos que estamos hablando, y uno quiere experimentar ciertas cosas también, uno ora, pero usted se piensa que nosotros estamos aquí en una congregación y dice, bueno, ahora vamos a profetizar, ¿no es cierto? Veo una... Se piensa que en ese momento Dios me está mostrando, no. Cuando usted ve en la Biblia, cuando se profetizaba, Dios le va a mostrar, porque hay secretos, no son secretos. En español se nota y en hebreo también, muchas cosas. Los profetas cuando iban a predicar, estaban los que cantaban, y cantaban alabanzas, y cantaban alabanzas, y alabanzas. Se llamaban, aquí la Biblia también, se llaman los profetas extáticos. ¿Vio cuando estaba en la escuela de Samuel, Saúl entre los profetas, Eliseo con el grupo de profetas que iban, Elías? Esa gente estaba permanentemente orando permanentemente. Por eso las escuelas de los profetas. No es que decir, bueno, estamos aquí, bueno, vamos a profetizar, cerramos el ojo a la décima de segundo, ya sabemos que hay una señorita de 20 años, bueno, digamos de 20 años, ¿sí? Que ha sufrido, no sé, una violación, y entonces en este momento, no es así. En la Escritura,
cuando se profetizaba, estaban los cantores y los profetas, y cuando pasaba mucho tiempo, horas, ¿no es cierto?, que estaban así en el Espíritu, el que estaba más ungido en ese momento, el profeta, salía y predicaba a la multitud. Así lo hacían los profetas. Aquí lo vemos, y extrabíblicamente también. Hay muchas cosas extrabíblicas que nos hablaban, como los profetas Miqueas, o todos estos que eran profetas campestres, por así decirlo, iban con un séquito de cantantes, no sé, de cantores, de alabadores, ¿no es cierto? Eran lo que llamaban los extáticos, que estaban de éxtasis. Y ahí, por ejemplo, imaginamos que estaban cantando y salía Miqueas ahí predicando después de todo 3 horas que estuvieron cantando los salmistas que llevaban. Así es. Y en la Biblia también se ve, ¿no es cierto? Cuando aparecen los 70 que profetizaban con Moisés. ¿Se acuerdan? Estaban horas y horas todos, ¿entienden? Entonces, eso es lo que es la profecía, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es profeta? Y como es profeta, nosotros tenemos esa idea, pero no. La palabra profeta está ligada en primera instancia a estar orando. La primera vez que se une la palabra profeta a algo es a la oración por sanidad. ¿Por qué por sanidad? Porque Dios, en castigo, en realidad no fue por castigo de Abimelech, yo pienso que fue un castigo a Abraham prácticamente, es cierto, y le voy a decir por qué, una disciplina a Abraham también. Le demostró a Abimelech, después lo dice aquí, que había obturado, incluso vio cuando Sara tenía cerrada la matriz, que no podía tener hijos, es la misma palabra que se utiliza aquí cuando por este castigo que también Dios infligió a la gente que estaba con Abimelech, dice que obturó también las matrices de todas las mujeres, ¿sí? Incluso más, habla de que obturó también, Caín lo dejó también, como es temporalmente, por eso va a orar ahora, para que se le quite la esterilidad, ¿no es cierto? Es una cosa tremenda, porque si no fuera así, ¿no es cierto?, cualquiera podría suponer que Isaac es hijo de Abimelech. ¿Me está siguiendo? Entonces la escritura es bien, de agarrar, ¿se dieron cuenta o no? ¿Sí? La escritura es maravillosa en ese sentido. Cuando uno lee todo el texto, vuelve sobre el texto, busca distintas versiones y no lo puede entender bien en hebreo, ¿no es cierto? Va buscando y uno se va dando cuenta del pasaje. Si no me entendió, levante la mano. ¿Me entendió? ¿Va entendiendo hasta aquí? Podría haber sido que pasara eso. Y se usa la misma palabra. Quiere decir que si Sara era estéril, realmente era estéril, se utiliza la misma palabra que aquí. Quiere decir que Dios, como, no pongamos como castigo, como una disciplina o prevención de que nadie dijera nada, dice que se utilizan las mismas palabras para decir que tanto Abimelech como todas las mujeres que estaban allí quedaron también estériles. Bien. Orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. A mí me llama la atención cómo Abimelech tiene una revelación tal y es tan obediente para con la revelación que tiene de Elohim. A mí me llama la atención, porque si Abraham tenía mucha más revelación de Elohim que Abimelech, ¿cómo es que él participa de esta situación? Y él dice, si tuve, ciertamente vi que aquí no hay temor, esta palabra temor, que es temor, reverencia, respeto, devoción a Dios. Entonces, como no hay, entonces van a tomar a mi mujer, la van a poner en un harem, de hecho que la tienen que haber puesto en un harem, la van a poner en un harem, me van a matar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero acá después le mostré una cosa que me llamó la atención, lo que hace. Aquí no hay ninguna confesión de Abraham a Dios, él estuvo en la misa. Pero hay una confesión que le hace a Abimelech. Cuando alguien hace una confesión a otro, la está haciendo a Dios. Porque eso está escuchando. Está siguiendo, va bien. El que cree en el oído lo va a escuchar, bien. ¿Por qué digo que el que hace una confesión como está siguiendo? El que hace la confesión, porque si usted no estudió se va a dar cuenta que no hay una confesión.
confesión a Abimelech. En realidad es una confesión a Dios. Y así fue. Aunque se la está haciendo a Abimelech. Hacer una confesión a una persona, ¿sí?, como Abraham tenía que hacerla a una persona, no sé si usted, pero hacer una confesión a una persona es mucho más difícil que hacerse a Dios. Yo a Dios cuando estoy en mi casa y digo, bueno, Dios, tal cosa y tal cosa. Usted, yo no le voy a decir las confesiones secretas que yo le hago a Dios, usted no me va a decir la suya. ¿Okay? Pero cuando le tenemos que hacer una confesión a otra persona, cuando tenemos una relación con la otra persona y le tenemos que hacer una confesión de la que persona que piensa de nosotros blanco y es negro, cuando le tenemos que hacer la confesión, casi muchas veces no la hacemos, porque está aquí. ¿Cierto? ¿Me está siguiendo? Es terrible. Es terrible, ser una esposa, un hermano, un amigo, el cuñado, la suegra, el suegro, sea quien sea. No digo que esté bien, pero es difícil. Es mucho más fácil desencerrarse en el cuarto de uno que uno le duele el corazón hacerlo a Dios, ¿no es cierto? Porque si uno tiene una sensación muy fea, ¿no es cierto?, de la angustia por la situación que uno pasó. Pero cuando se la tenemos que hacer a otra persona es terrible. Es terrible. ¿Me está siguiendo? ¿Me entiende? Porque alguna vez pasó eso, ¿no?, en la vida de uno. Claro que pasó. Y uno tiene que hacer una confesión y de repente, qué sé yo, de repente una cosa muy, no sé, no simple, pero de repente, no sé, alguien está de novio, y la cosa es también una cosa por televisión. No sé si lo vieron ustedes. Una chica que se estaba casando y estaba en el altar, cristiana, era muy grande. Y entonces lo vi por internet, pero también lo pasaron en un cortito rápido en la televisión. Y entonces la chica estaba, entonces le hacen la profesión de botas al joven, ¿no? Y la chica no respondía, ¿no es cierto? No respondía la chica. Fue el otro día, hace 10 días. La chica no respondía. Entonces le vuelvo a repetir. Y se notaba que la cámara que está enfocando hace una panorámica de la congregación y la gente está. Entonces la chica, en la tercera vez que lo repitió el pastor, una hija muy grande, muy grande, se levantó el velo y dijo que ella no estaba segura. ¿No? Y entonces le dice, fueron semanas, meses y meses, que sí te amo, pero no estoy segura de amarte para que seas mi esposo, y no te lo podía confesar. Pero llegó un momento, tal vez tenía que hacerse algo con los regalos, saben que le van a recibir. No, uno lo des cuenta como chiste, pero yo mientras miraba eso, hasta yo me subí la presión, porque, en serio, claro, porque yo casi lo vi como varias veces después en el internet para verlo, ¿no? En serio, no sé si lo vio usted, ¿alguno lo vio? Nunca lo vio. Hace 10 días, yo lo vi por internet después cuando lo busqué porque lo vi en el noticiero. Y entonces, ya cuando lo vi por internet, lo vi como 3 veces, ya me vino subiendo la presión, porque yo me ponía en el lugar del muchacho, desesperante, ¿no? Que le estén diciendo, porque me imagino que no sería también que era viceversa, que él era recíproco y tampoco la amaba. Vamos a suponer que él la amaba desesperadamente y que la chica le lo dijo hasta así, si no vamos a casar, te amo, te quiero, lo que fuese, y le está diciendo en ese momento que sí lo amaba y que era una buena persona, etcétera, etcétera, pero que no sentía ese amor como para casarse y cumplir ese compromiso. ¿De acuerdo? Por eso digo, y tengo otros ejemplos, pero por eso les digo que hacer una confesión a otra persona en esto, cuando le tengo que confesar, no sé, te dije que iba a venir a las 5, pero me quedé tomando un café con su amigo y en definitiva me fui a jugar a las cartas, qué sé yo, no sé. Alguna cosa es una confesión tonta, pero cuando uno tiene que hacer una confesión de peso, donde están los valores morales y sentimentales y emocionales ahí sí. Por eso, ahora le voy a seguir leyendo para que vea que el pasaje es maravilloso, pero todo eso va centrado en la duda que tiene Abraham en el verso 2, no es el único caso. Estos son 3 casos. Abraham en Egipto, Abraham en Gerar e Isaac también con Rebeca. Pero de las 3 veces que hay esta situación, solamente en esta Dios se revela a la otra persona.
solamente en esto. Voy a demostrar cuáles son las diferencias entre las tres, que son bien interesantes. Seguramente ustedes ya habrán descubierto algunas diferencias, o no diferencias, sino pasajes que me despiertan la sabiduría que viene de Dios. Bueno, dice en verso 8: entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Abimelech teme, los siervos temen, y Abraham temía de que allí no había temor de Dios. ¿Me entiende? Pero si él le hubiese creído al Señor, la actitud hubiera sido distinta. Es más, ya anteriormente le había dicho, porque se lo dice aquí, le había dicho a Sara, cuando salieron hacía muchos años, que él iba a tomar esa actitud. Quiere decir, porque se lo dice aquí a Abimelech, cuando salieron de Aram, él le dijo a Sara que temiendo que la utilizaran a ella como mujer hermosa y a él lo mataran, yo voy a escudar mi vida en hacerte esclava de una mentira. ¿Entiendes? Entonces, él dice que no hay temor de Dios, pero él hace a Sara esclava de una mentira. Él teme que la pongan como esclava en un harén, por así decirlo, que esclava entre comillas, pero era una mujer en un harén, ¿sí? Pero no recapacita en que la hace esclava de una mentira para salvar su vida. ¿Entiende el pasaje? Por eso cuando se habla de que hay que buscar la sabiduría, escudriñar la sabiduría, y que todos deben tener el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, Abraham es algo maravilloso, ¿sí? Pero también tuvo esas cosas que también nos hace pensar, meditar, reflexionar y aprender de ello. Porque cuando nos damos cuenta de esto y meditamos un poco, nos damos cuenta que nosotros también somos creyentes, pero tenemos nuestras cosas. Porque de repente, usted este pasaje a lo mejor no sabía tanto como yo, o más, o lo que fuese. No importa si uno sabe más o menos, porque sabe una parte más que otra y tuvo revelación. Pero a lo mejor no reparó en eso hasta ahora. Quiere decir que si yo no reparé en eso hasta ahora, por ejemplo, y usted tampoco, ¿en cuántas cosas nuestras nos reparamos? ¿Cierto? Porque yo leo la Escritura y me doy cuenta, ¿y por qué no me doy cuenta entonces de mis cosas? ¿Me está siguiendo? Bien. No es que Abraham sea muy malo, o negligente, o ignorante. Nada más que era un creyente y un ser humano en crecimiento. Y bueno, y todo va pasando, capitaliza la enseñanza, hasta que de repente es llamado el amigo de Dios. Porque capitalizó. Tuvo que aprender. Bien, dice así: después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Dice: tú traes pecado contra mí, pero ¿en qué pequé? Ahora usted dice: bueno, tomó a la esposa. El tema es que él toma a la esposa. No lo iba a matar a Abraham. Abraham era un potentado, un hacendado, no me sale la palabra, un patriarca tipo jeque, por así decirlo. No era cualquier cosa, por eso es que tiene relación directa con Abimelech. Entonces se tomaba así, no era para matarla a Sara, ni para matarlo a Abraham, sino que a través de tomar así se iban a hacer pactos entre las grandes tribus. Se hacían de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y entonces, como era cultural y se hacía así, dice: yo no pequé contra ti, correcto. Bien, pero no importa ahora si no lo entendemos bien esto, eran otras épocas, etc. Abraham dice: no hay temor de Dios. ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Porque le causó una terrible tragedia en su pueblo. Y vio el que tenía que hacer bendición a todas las naciones, de tener una tragedia a un pueblo, dejando todos estériles. ¿De acuerdo? Dice: dijo también Abimelech a Abraham, bueno, ¿qué pensabas
para que hicieses esto. Y Abraham respondió, y acá viene la confesión, no a Dios, pero a Abimelech. Porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Hacer una confesión de esto es terrible. Hoy lo vemos leyéndolo tranquilos aquí a 4.000 años de distancia. En esta época son 4.000 años de distancia, en otra cultura. Y entonces, dice, no hay temor de Adonai, pero le puedo decir, mira, que Elohim se me reveló a mí. Ok. Dice, porque dije ciertamente, no hay temor de Elohim en este lugar, y me matará por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Un día vamos a ver por qué se podía tomar por mujer en este tipo de relación. Ok. Y cuando el Señor me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Bien, aquí viene una palabra bien importante. Esta también, esto es una cosa que creo que nunca se lo olvide, eso que lo vimos muchas veces. Aquí hay una palabra que usted la conoce en un sentido, que es esta. Ay, perdón. No se ve nada, ¿no? Cuando tenga buena voluntad. Gesed, ¿sí? Esta palabra nunca la compartí con ustedes en este sentido. Cuando sale de la cama, había pasado muchos años, quiere decir que hasta ese entonces, Sara sabía que cada vez que apareciera una situación en que Sara podía ser mirada de una manera, le iba a decir, yo no tengo nada que ver, es mi hermano. ¿Me está siguiendo? La deja esclava de una mentira terrible. ¿De acuerdo? Bien. La palabra que se utiliza aquí, esta es la benevolencia, es la merced que tú harás conmigo, es la palabra Gesed. Bien. Que en todos los lugares donde lleguemos digas, de mí, mi hermano es. Bien. Usted sabe, pero eso me traje mi libro. La palabra Gesed tiene una particularidad. No sé, bueno, los que saben hebreo la saben. Sé que yo nunca la compartí, creo que algún miércoles. Perdón. Aquí. Segundo. Aquí. A ver, Mariana, por si estoy aquí. Ahí dice Gesed, ¿no es cierto? Gesed, yo no tengo. Dígale lo que dice. Bondad, favor, gracia, benevolencia, amor, ignominia, humillación, vergüenza. La misma palabra, la palabra Gesed es la palabra del pacto. Pero ¿se acuerda cuando yo dije la palabra, el verbo hatá, ¿no es cierto? Que es pecado, es pecado, pero también que implica la redención. ¿Se acuerda que yo lo expliqué? La palabra Gesed es la palabra que significa amor, benevolencia, que se utiliza para el amor del pacto con Dios. Pero también tiene la inversa, que es abominación. ¿De acuerdo? ¿Sabe por qué? Le voy a mostrar. Él le dice, esta es el Gesed que tú harás conmigo, pero es la benevolencia que tú vas a hacer conmigo. Yo le voy a mostrar en otro pasaje algo un solo pasaje, que le va a llamar la atención. En Levítico 20, 17, dice así. Lo voy a leer, ¿sí? Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, esta es lo que era lo de incesto, no tiene nada que ver esto ahora con Abraham, pero la idea.
Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo, porque descubrió la desnudez de su hermana, y su pecado llevará. Bien. Yo le dije que estaba la palabra gesed. Ahí yo tengo merced o benevolencia o misericordia, no sé cómo tiene usted. ¿Dónde encuentra la misma palabra en este pasaje? ¿Cuál? Execrable. ¿Se da cuenta? Es decir, y ella viene la suya, es abominación. Quiere decir, me está siguiendo la misma palabra. Eso está todo en la halajá. Y cómo se usan las palabras, para que vean. Pero de todas maneras, la cosa es así, cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la benevolencia que tú harás conmigo, del lado de Abraham, pero del otro lado, para Sara era abominación. Porque es la misma palabra. ¿Me está siguiendo? Por eso, en el otro pasaje, si alguno viere la desnudez así, en tal grado de incesto, porque se está refiriendo a eso, al incesto, en ese pasaje levítico, la halajá lo explica muy bien, no lo explico yo, es la halajá, y maravilloso como explica esos pasajes de la halajá, ¿no es cierto? Entonces le dice, si alguien hace eso, es gesed, pero ahí ya gesed es cosa execrable, abominación, ignominia, afrenta. Y entonces acá es merced, pero cuando uno ve, conoce la palabra y la halajá del Levítico, ¿no es cierto? Entonces dice, Abraham, tú quieres que a través de esta actitud Sara tenga gesed contigo, pero es como gesed con doble cara. Para ti es misericordia, pero para ella va a ser execrable, abominación. Y cuando pasa eso, el que viene a salvar es Dios. El que viene a salvar es Dios ahí en la situación. ¿Me están siguiendo? Es algo maravilloso. Por eso a veces tenemos tantas dudas y cosas, tendríamos que tener tanta seguridad y confianza en Dios directamente, en cómo Él resuelve las situaciones, ¿no? ¿Cómo hubiera hecho Abraham de otra manera? No lo sé. Habría que estar 4.000 años y además estar nosotros en la situación. Nosotros no es que estamos criticando ni jugando, estamos leyendo, estudiando y aprendiendo para ver cómo hacemos nosotros. Porque yo no puedo decir, Abraham, qué terrible la cosa que hizo, pero no sé, ya me tengo que mirar yo primero. ¿Sí? Pero estamos analizando. ¿Me están siguiendo? Sí. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Abimelech tuvo en ese momento temor de Elohim, y Abraham también lo tenía, pero en ese momento tuvo temor de que no había temor en ese lugar. Temor de Dios. ¿Me está siguiendo bien? Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermana es. Entonces Abimelech, bueno, no traje en hebreo una parte, pero es bien interesante. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, esto no, pero lo que sí, y siervos y siervas, y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Uno dice, esto es muy similar al tesoro con que salieron de Egipto, que todo el mundo dice los bienes egipcios y en realidad la Torá. Aquí cualquiera dice, bueno, Abraham salió bien parado. Hay un pasaje, yo la próxima se lo voy a traer en hebreo, no me acuerdo, pero para que lo veamos aparte, y se lo voy a decir de la forma que se puede traducir y es hermosísimo. Para mí es hermosísimo. Lo que hizo Abimelech, lo que hizo, me maravilla, como está escrito en hebreo. Dice, y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Aquí recibe todos los bienes y tierra. Y a Sara le dijo, he aquí he dado, este es el pasaje donde me gustaría verlo en hebreo. Dice, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue indicada. Este pasaje lo que está diciendo en hebreo y así en español, pero en español lo voy a leer. He dado 1000 monedas de plata a tu hermano, y dice así, 1000 piezas de plata a tu hermano, para que él para tu hermano. Mira, dice así, que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos.
así fue vindicada. ¿Por qué dice fue vindicada? Porque es lo que está diciendo también en el Evangelio. Lo que el pasaje dice con esta actitud del velo de los ojos, ¿no es cierto? Y todo esto, en hebreo lo que le está queriendo decir dice eso, pero lo que le dice, mira, haciendo esto, y no importa los bienes que le di a tu esposo o a tu hermano, ni la tierra, pero haciendo esto y esto otro, a los ojos de todo el mundo, quedas totalmente inmaculada y limpia de que nadie te tocó. Y es el sello y mi garantía para liberarte de todo lo que pueda pensar la gente. Abraham pudo haber pensado esto y te expuso, pero yo, regalándote todo esto, era lo que se hacía, y eso del velo de los ojos y todo, que es lo que significaba Abraham para ella, ¿no es cierto? De esta manera, nadie va a poner, de muchas formas lo va a encontrar traducido el hebreo, nadie va a poner en tela de juicio tu pudor y tu honestidad. ¿Me estás siguiendo? El Dios es maravilloso, el pasaje es brillante. Es brillante. Dice, yo se lo voy a traer la próxima vez o el miércoles. Dice, entonces Abraham oró al Señor y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Adonai, acá sí aparece Adonai, porque Adonai había cerrado completamente todas sus batallas, había obturado, otra versión también dice, que es la expresión que utiliza para Sara cuando no podía tener hijos. La matriz de toda la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y luego dice, visitó a Adonai a Sara como lo había dicho. Para ir concluyendo rápidamente, luego seguiremos con esto, tengo tantos pasajes dentro del temor. Aquí no lo vemos como de que alguien tenía temor de Dios como Abraham, sino en el sentido de la actitud que tuvo que tomar Abraham por duda tal vez de cómo Dios iba a actuar en esa situación, y esa actitud que tomó era porque él pensaba, dice, aquí no hay temor, ¿no es cierto?, de Elohim. Y entonces van a tomar a mi esposa, pero a mí me van a matar, entonces decir que es mi hermana. ¿De acuerdo? Por eso, cuando no hay temor de Dios, y el temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, uno puede cometer tremendas catástrofes, tragedias, para uno, para su familia, para un pueblo, para una nación a la cual se presenta. Solamente cuando no existe el temor de Dios. Por eso a mí lo que me maravilla es el cierre, ¿no? Abraham tuvo tantas dudas. Es cierto, eran fundadas, pensaba que podía morir, a ninguno le gusta morir. Expuso a su esposa, dice, bueno, así no la van a matar, ni a mí tampoco, pero le exponen a un harén. A un harén muy particular, porque iba a ser principal, pero un harén en cuestión. Pero Abraham era la hija de Dios que tenía que dar origen a la simiente santa. Y ese pasajecito que está allí, esta es la garantía, ¿no? Sin saberlo lo hacía Abimelech, porque en definitiva, si él era como ir a, no sé, ahora a un juzgado, un notario, y ve que le dice, bueno, esta es la garantía de que tú vas a tener un salvoconducto, y cada vez que muestres esto, vas a decir, ah, no, no tuvo ningún problema, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y entonces, Sara tenía que conservarse de esa manera. Abraham no lo previó tanto eso. Sin embargo, hizo que un pagano, ante una situación de una tragedia y una desgracia, le extendiera, por así decir, a ojos de todo y para el futuro, como un salvoconducto, ¿no es cierto?, de que nadie le había tocado. Abimelech hace eso y Abraham responde de esta manera. Y lo tuvo que aprender. Uno dice, yo no hablo en el sentido de crítica, estoy diciendo lo que yo aprendo. A veces, si tomáramos una actitud distinta antes, se hubiese uno privado de una situación desgraciada en la vida de Abraham y de Sara. Vamos a hacer una oración.
Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la vida y la misericordia, gracias por este nuevo día. Señor, queremos agradecerte por todas las bendiciones que hemos recibido, por lo que encomendamos en tus manos. Señor, cada vez que buscamos tu presencia, abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento. Cada vez que buscamos de tu palabra, abrimos, Señor, nuestro corazón para que te reveles a nuestras vidas. Y queremos tener un corazón, Señor, y ser un ser dócil delante de tu presencia, para buscar, Señor, ese principio de sabiduría que es el temor y la reverencia a ti, inclinándonos, Señor, a conocer tu palabra, postrándonos, buscando tesoros escondidos, Señor, así como se va a encontrar un tesoro de plata o un tesoro real, material, Señor, así queremos descubrir tesoros escondidos en tu palabra, que nos enseñen, que nos capaciten, que nos instruyan, que nos exhorten, que nos corrijan, que nos disciplinen, Señor, para que la sabiduría que viene de lo alto sea en nuestras vidas y tengamos entendimiento, conocimiento de tu palabra y podamos aprender, como dice tu palabra, ese usar la ética, la moral, Señor, la enseñanza que viene de lo alto. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú utilizaste a hombres y mujeres como Abraham y Sara, utilizaste a hombres como Abimelech, y entre toda esta historia entretejida vemos grandes y maravillosas enseñanzas para cada uno de nosotros, a cada uno según corresponda, Señor, así como están nuestras vidas, como está nuestro caminar, como está nuestro andar diario. Bendícenos con sabiduría, discernimiento, inteligencia de lo alto, y que seamos, si somos, Señor, ese hombre petit, Señor, ingenuo, ese hombre sencillo y simple, que recibamos la sabiduría, la sagacidad y la astucia, Señor, para no ir de aquí para allí con viento de doctrina. Señor, queremos ser como esos jóvenes, Señor, que estudian y aprenden del usar de la enseñanza, Señor, pero quita de nosotros, Señor, toda insensatez, Señor, que nos va a hacer tomar rumbos y caminos equivocados. Bendice a mis hermanos, mis hermanas y sus familias. Haya bendición de lo alto en todos y de cada uno. Que podamos nosotros, Señor, recibir la sabiduría y que podamos tener ese temor reverencial, ese respeto, esa honra, Señor, esa adoración al Rey de Reyes y Señor de señores. Que tengamos, Señor, y seamos ese Irat Adonai, ese temeroso del Señor, y tengamos eso en nuestro corazón, en nuestras vidas y en nuestra alma. Confiamos en tu grande misericordia y te damos gracias, Señor, como tú tuerces, Señor, el rumbo de la historia cuando los hombres queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, y tú lo tuerces, Señor, de una manera que a veces ni nos podíamos imaginar, y hablas con un rey pagano para salvaguardar la integridad de quien sería la madre del pueblo de Israel. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. El Señor les bendiga y el Señor les guarde.